Muy bien, alumnos. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con alguna descripción en cuanto a lo que es oxigenoterapia antes de ceder los casos clínicos. A ver, empezamos con un fundamento. Primero, de que la clasificación distingue entre sistemas de bajo flujo y de alto flujo. ¿Cuál sería principalmente la diferencia entre ambos? Básicamente radica en que un sistema de bajo flujo a veces se le suele decir que es un sistema de entrega de oxígeno variable. En cambio, un sistema de alto flujo es un sistema de entrega de oxígeno fijo. ¿Eso qué significa? Que este último puede predecir mejor la entrega de oxígeno final que llegará hasta el paciente, o sea, hasta el alveolo, ¿cierto? O sea, lo que yo pueda suministrar desde mi dispositivo, cánula, máscara, etcétera, puede diferir esa concentración, esa concentración de oxígeno puede diferir a lo que finalmente llega al alveolo. Un sistema de bajo flujo, esa variabilidad puede ser mayor que un sistema de alto flujo, puesto que su diseño y su sistema físicamente puede predecir mejor la entrega de oxígeno finalmente. Además, en el sistema de bajo flujo, justamente las variables clínicas como taquipnia, el patrón respiratorio, si el paciente tiene una mala dinámica respiratoria tóraco-abdominal, etcétera, todo eso influye para poder alterar finalmente la entrega de oxígeno. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, tiene un mal patrón ventilatorio, está taquipnéico y tú programas con un dispositivo una determinada concentración de oxígeno, es más probable que esa concentración de oxígeno finalmente no llegue, ¿ok? Ya sea porque puede diluirse la concentración de oxígeno en el espacio muerto, puede ser porque no hay una buena mecánica ventilatoria, etcétera. ¿Ok? Entonces, por un lado están las características propias del huésped del paciente y por otro lado también están las características del sistema que tiene un índice de flujo de oxígeno que va a variar en cuanto a sistemas de bajo o alto flujo. En cuanto ahí tienen todos los sistemas convencionales, acá falta incluir la cánula binasal de alto flujo, que es la que se ha puesto en vigencia ahora en esta pandemia para la terapia del COVID en pacientes críticos. Y bueno, tenemos que reconocer todo lo que nos compete a un médico, cánula binasal, por ejemplo. Podemos establecer tanto la fracción inspirada de oxígeno como los litros de oxígeno que aporta de forma pedagógica, a modo de mnemotecnia, nos podemos acordar o empezar a escribir 0,32 y a continuación escribir 3 litros y de ahí simplemente subir cada 4 veces la fracción inspirada de oxígeno, voy sumando 4, 36, 40 y 44 y simplemente proporcionalmente incrementar 1 litro de oxígeno a 4, a 5 y a 6. ¿Ok? Evidentemente, la fracción de oxígeno que están ustedes respirando ahorita sentados en su ambiente es 0,21, 21%, y naturalmente yo puedo incrementar a 0,24 y a 0,28, ¿ok? Entonces ahí estaría relacionando los 3 y los 2 y 1 litro respectivamente. Ok, entonces cuando yo utilizo una cánula binasal, por lo general suelo indicar al paciente normalmente entre 3 y 4 litros, que es básicamente la indicación terapéutica en sí. No suelo indicar 5 a 6 litros porque si es que llego a estos niveles, probablemente yo requiera pasarme a otro dispositivo, puesto que la morbilidad del paciente la condiciona, y además de que este sistema no tiene humidificador, pues lo que puede generar resequedad en las fosas nasales y eventualmente epístasis. Los otros sistemas sí pueden estar conectados a un sistema humidificador, y además, bueno, es un sistema sumamente utilizado, versátil, es de fácil uso. El paciente puede comer, puede hablar, puede conversar con el médico en la entrevista, etcétera. El paciente lo acepta, entonces es un buen dispositivo. ¿Ok? Luego tenemos la máscara facial simple, casi no se ve en los hospitales, pero sí en los botiquines. Nos sorprende encontrar en las personas que, por ejemplo, van a altura, sufren de mal de altura, hacen alpinismo, etcétera. Normalmente esto es un dispositivo usual, máscara facial simple. Como ven,
La diferencia, el hecho de que ustedes incrementen este espacio de la máscara, simplemente físicamente, cuantitativamente están aumentando el área donde se va a concentrar más oxígeno y por lo tanto la fracción inspirada de oxígeno va a aumentar, en este caso desde 0,4 hasta 0,6, o sea 40 o 60% de oxígeno. Y como les digo, normalmente se utiliza más en ese tipo de botiquines. ¿Ok? En el hospital normalmente tenemos los tres restantes. Empezamos con la máscara de reservorio. Hay una que se llama con recirculación y la otra sin recirculación. Y finalmente la máscara de Venturi. La máscara de Venturi es el único sistema en estos ejemplos que muestro aquí de alto flujo. El resto son sistemas de bajo flujo. Entonces, la máscara de reservorio, como ustedes están viendo ahí, ya tiene a su vez conectada una bolsa de reservorio. Lógica y físicamente yo puedo entender que el hecho de incrementar el área de superficie que está conteniendo el oxígeno, aumenta propiamente el volumen de aire que va a concentrar oxígeno y por lo tanto la concentración de oxígeno lógicamente tendría que aumentar, como en efecto pasa. Miren que en esta aumenta ahora de 0,6 hasta 0,8, 60-80%, y en esta que es sin recirculación va de 80 hasta 100%. O sea, fíjense que solo la máscara de reservorio es la que más fracción inspirada, concentración de oxígeno puede aportar, a diferencia del resto de sistemas convencionales de oxigenoterapia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos, que es con y sin recirculación? Bueno, lo que sucede es de que en el sistema sin recirculación, ustedes van a ver que a ambos lados de la máscara, justamente a este nivel, vamos a encontrar unos orificios normalmente, y estos orificios en esta máscara sin recirculación ya están ocluidos por una válvula, ¿ok? Una válvula que como tal se abre y se cierra. Y la otra válvula va a estar entre la máscara y la bolsa de reservorio, o sea, va a haber dos válvulas, ¿ok? En este sistema de máscara de reservorio con recirculación, no hay válvulas, ¿ok? Entonces, cuando una persona inspira, toma aire, como no hay una válvula acá y simplemente hay unos pequeños orificios, entonces el oxígeno del ambiente se va a mezclar con el oxígeno que se está suministrando a esta máscara de reservorio. ¿Ok? Esta máscara de reservorio por aquí está conectada propiamente al sistema de entrega de oxígeno. Entonces, normalmente esta bolsa está totalmente insuflada de oxígeno, ¿cierto? Y normalmente cuando el paciente inhala, va a inhalar el oxígeno de esta bolsa. Pero en este caso, que no es valvulada, entonces también ingresará oxígeno ambiental y por lo tanto se va a mezclar y por lo tanto es evidente que no se va a alcanzar una concentración de oxígeno total, ¿cierto? Ok, entonces este es en el caso que no tienes válvulas. Y cuando tú expiras, entonces tú también estás, en este caso de con recirculación, tú estás expirando y parte del aire expirado se va a eliminar en efecto por este orificio lateral, por diferencia de presiones, y parte también, en teoría, podría recircular hacia la bolsa de reservorio, puesto que no tienes válvulas en este caso, ¿cierto? Entonces, como recircula el aire a la bolsa de reservorio y luego lo reinhalas, por eso se llama con recirculación, ¿ok? Por eso se llama así. En este caso, más bien, hay válvulas y por lo tanto, cuando tú inspiras, esta válvula que está en la carilla lateral de la máscara se cierra. Por lo tanto, solo inhalas o inspiras el oxígeno que está contenido en la bolsa de reservorio, que en este caso esta válvula entre la bolsa y la máscara se abre y por lo tanto allí esa función tiene. Y cuando expiras, más bien esta válvula entre la mascarilla y la bolsa se cierra y la de la carilla lateral se abre, como estamos viendo acá. Acá está ocurriendo la expiración, ¿cierto? Esto sigue simplemente insuflado porque está conectado a la entrega de oxígeno. Ok, entonces, por esa razón se llama sin recirculación. Ya no vas a reinhalar, no va a recircular este aire expirado y fluctúa entre 80 y 100%. ¿Ok? Eh, Evidentemente, ¿en qué casos voy a indicar estos sistemas? Bueno, uno va a depender
de la nosología, de la enfermedad del paciente. ¿Qué grado de insuficiencia respiratoria tiene? Es evidente de que la insuficiencia respiratoria, ya todos conocen la definición conceptual, cuánto tiene que estar reducida la presión arterial de oxígeno, saben que puede tener una equivalencia con la saturación de oxígeno, pero también tenemos otros indicadores para valorar justamente el grado de compromiso, ¿cierto? Además de la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno de primera instancia, hay que valorar el gradiente alveolar arterial, que ya ustedes deben de recordar. Hay que valorar el PAFI, o sea, la relación entre la presión arterial y la fracción inspirada de oxígeno. Y cómo no, cómo está la dinámica ventilatoria respiratoria del paciente. O sea, evidentemente todo parte de la enfermedad. No es lo mismo tratar un paciente que tiene una enfermedad pulmonar primaria, ya sea una neumonía, una bronconeumonía, que otro paciente que tiene un compromiso pulmonar secundario, como por ejemplo en el caso de una congestión pulmonar, en el que el tratamiento primario va a estar relacionado a otro tipo de terapia. ¿Ok? Entonces va a ser diferente también el enfoque. Entonces, si yo tengo una enfermedad severa, por ejemplo, entonces que tiene los indicadores de severidad, es muy posible que yo piense en administrar una máscara de reservorio sin recirculación con una fracción inspirada de oxígeno alta. Es probable, ¿ok? No es que haya una regla protocolar cuadriculada para oxigenoterapia, sino al final nos aproximamos a dar una oxigenoterapia óptima. ¿Okay? Entonces, tenemos que considerar esas variables. El juicio médico siempre es inherente a la actividad médica y por lo tanto en este caso, como les digo, de severidad podría yo plantear su uso. En los pacientes que tienen retención de CO2, a veces alguien podría pensar inicialmente erróneamente que en este caso de la máscara de reservorio con recirculación, como estás reinhalando, al momento de la expiración estarías reinhalando CO2 y por esa razón no deberías de indicarlo en pacientes con hipercapnia. Sin embargo, en realidad, si bien puede parecer lógico, en realidad eso no es así, o sea, esa no es la razón por la que no se indica máscara de reservorio en los pacientes con enfermedades obstructivas o que cursan con hipercapnia, puesto que cuando tú expiras, ¿ya? Recuerda de que tienes tanto una ventilación del espacio muerto y una ventilación alveolar, ¿cierto? Entonces, cuando tú expiras, la primera fracción expirada, ¿de qué va a ser? ¿Del espacio muerto o del espacio alveolar? A ver, Álvaro, cuando tú expiras, ¿qué es lo primero que el aire expirado, qué es lo que, de dónde proviene? ¿Del espacio muerto o del espacio alveolar? Del espacio. Cuando tú expiras, estimado, lógica nada más, cuando tú estás expirando, el aire que está contenido dentro de tus pulmones, primero ¿de dónde se mueve? ¿De tu faringe, laringe, tráquea o primero se mueve del alveolo? Del alveolo. No, pues, todo tu árbol respiratorio contiene un volumen. Tú para que el volumen del alveolo pueda desplazarse, tienes que hacer espacio, ¿no? Todo el espacio que está ocupado por los bronquios terciarios, secundarios, primarios, el bronquio, la laringe, la tráquea, o sea, todo eso tiene que desplazarse, pues. Por lo tanto, en la inspiración, lo primero que se desplaza y se expira es la ventilación, el volumen del espacio muerto. Eso es lo primero de que se va a desplazar. Y finalmente llega el volumen de la ventilación alveolar. Al final llega el volumen de la ventilación alveolar y ese es el que tiene CO2, no el primero. El primero en realidad también es un volumen de aire que todavía es rico en oxígeno porque el paciente todavía recibe oxigenoterapia. Entonces, cuando una persona está expirando, esta primera parte que llega a la bolsa de reservorio, en realidad todavía va a estar recirculando con una concentración rica en oxígeno. ¿Ya? Cuando uno inspira, esta bolsa se depleta a la tercera parte. Cuando uno inspira. ¿Ok? Cuando uno expira, rápidamente también, no es de que se queda totalmente depletada.
Cuando uno expira, rápidamente también la bolsa reservorio otra vez se distiende. Y se distiende rápidamente con esa primera fracción de volumen del espacio muerto. Y finalmente, la máscara de Venturi, ¿ok? La máscara de Venturi, fíjense que no es que alcanza al 100%, ¿ya? Puesto de que acá, este dispositivo que ustedes están viendo acá, que justamente emula el principio de Bernoulli, en realidad tiene contacto ambiental y por lo tanto el aire del ambiente también ingresa y por lo tanto las concentraciones de oxígeno fluctúan entre 30 y 50%. Acá se respeta el principio de Bernoulli, en la que si tú tienes un diámetro reducido en la sección transversal de un tubo, al final vas a incrementar la velocidad de transporte de flujo que tienes a este nivel. ¿Ok? Entonces, en el caso de los gases, igual la velocidad aplica también, la velocidad de flujo aumentará. El hecho de aumentar la velocidad de flujo a este nivel genera incluso una presión negativa, por eso se puede favorecer el ingreso de aire exógeno, y el incrementar la velocidad de flujo favorece justamente una entrega de oxígeno mucho más predecible y fija entre estos valores de 30 a 50%, ¿no? Normalmente cuando lo indico, probablemente lo indique al 50% o tal vez un poco menos, va a depender del contexto. Y la última cánula binasal es la cánula binasal de alto flujo, que también me puede aportar 100% hasta 60 litros en los pacientes que también, la diferencia es de que la cánula binasal de alto flujo también aporta 100%, pero es un sistema de alto flujo. Esa es la diferencia. O sea, combina las virtudes de entre estos dos dispositivos. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Ok, levanten la mano los del grupo A para el caso 1. Ok, a ver, Horacio, lee el caso clínico. No, doctor, dígame. Paciente mujer de 50 años con antecedente de obesidad y diabetes mellitus. Acude a emergencias por dolor torácico típico de 3 horas de evolución asociado a disnea de esfuerzo. Al examen físico, la PA tiene 130,80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 90 pulsaciones por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, muestra crepitantes en ambas bases, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos. En los exámenes auxiliares muestra troponina T elevada, pH de 7.44, PO2 de 70 milímetros de mercurio, PCO2 26 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno del 88%, una gradiente alveolar arterial de oxígeno de 35 milímetros de mercurio, y la PO2, la fracción inspirada de oxígeno, 290 milímetros de mercurio. Muy bien, arriba escribe tu diagnóstico y tratamiento. Dani, haz lo mismo abajo. A ver, empiecen.
Gracias, Horacio. Lo siento, creo que fui yo. Perdón. Ya tienes un punto menos. A ver, 30 segundos, entrense en oxigenoterapia. ¿Ya? Horacio. ¿No lo tienes? Sí, pero estoy que lo termino un ratito. Dani, ¿no lo tienes? Sí, doctor, estoy escribiendo. No, pero ya demasiado, pues. A ver, 10 segundos más. Ok, suficiente. A ver, Horacio, ¿cuáles son tus diagnósticos que nos has puesto? Doctor, lo principal que vi es que la paciente viene por un cuadro de dolor torácico típico que conjuntamente con la troponina elevada me hace pensar en un Zika. También presenta una insuficiencia respiratoria de tipo 1, dado que tiene una hipoxemia con la PCO2 normal o baja y una gradiente alveolar arterial incrementada. Y ya por el mismo caso clínico nos dice que presenta diabetes y obesidad. A ver, primero, y acá que ha puesto tu compañero, insuficiencia cardíaca congestiva y diabetes. Este paciente, Dani, ¿no piensas que tiene Zika? Sí, también estuve pensando en un síndrome de distrés respiratorio también, doctor. Síndrome de distrés respiratorio. Por el PAFI Bueno, más que nada. ya. Bueno, este paciente no tiene nada para síndrome de distrés respiratorio. Ya después vamos a ver. Me refería si habías pensado en Zika. Acá tu compañero ha puesto Zika, síndrome, ¿sabes lo que es Zika, no? Síndrome isquémico coronario agudo. Pero esto es un síndrome y se supone de que si tú estás viendo de que el paciente tiene dolor torácico típico y tiene troponina elevada, se supone que el diagnóstico ¿cuál es? Sería en todo caso un IMA, doctor. ¿Una angina? Pero ¿cómo va a ser una angina si, o sea, si tienes dolor torácico típico,
¿ok? Y tienes troponina elevada, se supone que ya tienes que plantear un infarto de miocardio, ¿no? Además es una persona con factores de riesgo. No necesitas el cambio electrocardiográfico, ¿no? Recuerden que son dos de los tres criterios que incluye el biomarcador. Luego pones insuficiencia respiratoria tipo 1, pero el paciente, ¿cuánto tiene de presión arterial de oxígeno? Tiene 70. ¿Tiene insuficiencia respiratoria? A ver, Álvaro, ¿tú qué nos dices? Álvaro Rojas, ¿no se encuentra? Sí, A doctor. ver, Álvaro, ¿te escuchamos? A ver, Jean-Paul Martínez, no está Álvaro. A ver, Jean-Paul Martínez, ¿qué nos dices? Doctor, Sí. sí, doctor, bueno, uno de los criterios para considerar una hipoxia de tipo 1, perdón, una insuficiencia respiratoria de tipo 1 es que la presión arterial de oxígeno sea menos de 60. Sin embargo, el paciente no lo presenta, pero sí cuenta con los otros dos criterios, que es presión arterial de CO2, normal o bajo, y el gradiente alveolar arterial incrementado, pero no tiene Claro, el gradiente alveolo arterial está incrementado, pero no alcanza el criterio del parámetro de la insuficiencia respiratoria oxigenatoria, ¿no? Ujú. Entonces, el gradiente alveolo arterial, además, ya, o sea, hay que tener el parámetro claro. El gradiente alveolo arterial que está en 35, ¿qué opinión merece? ¿Cuál Mm, es el comentario que yo debo de hacer cuando veo gradientes alveolo arteriales? Pensar en un problema de ventilación-perfusión, doctor. No está habiendo un adecuado intercambio a nivel de parénquima. ¿Y 35 qué te dicen? Que sí hay una alteración, porque lo ¿Pero qué normal más? es ¿Qué te dice mm, la saturación en 88? que no está llegando oxígeno a los tejidos tisulares. A ver, Mitzi, ¿tú qué nos dices? Doctor, bueno, bueno, yo no consideraría aquí que el paciente esté con una insuficiencia respiratoria, porque debería estar la presión de oxígeno, debería estar menor a 60, y bueno, la presión arterial de CO2 mayor a 45. Ahora, por la saturación y bueno, por la presión de oxígeno, también vería que el paciente está en una hipoxemia leve, doctor. O sea, uno de los diagnósticos también debería ser una hipoxemia leve. Y bueno, la saturación en el paciente está en 88% y la presión, el PAFI está en 290, ¿no? Lo que cual, no me dice que hay una lesión aguda, o sea, del pulmón tan característica. Bueno, en sí la lesión aguda del pulmón se debería de dar cuando la presión, cuando el PAFI esté en menos de 300 milímetros de mercurio, pero en este caso estaría en 290. Entonces, podría decir que hay una lesión, no hay una lesión tan marcada, ¿no? Ahora, bueno, Ok. A ver, ¿y cuál es tu opinión del gradiente alveolo arterial? bueno, doctor, en sí, el gradiente está, bueno, el valor normal sería de 10 a 15 y bueno, ahorita sería un poco elevado, bueno, estaría elevado, doctor, el gradiente, lo cual me diría, ¿no? Eh, lo cual, Entonces, a ver, primer diagnóstico, infarto de miocardio, ¿no? Agudo, ¿cierto? Segundo diagnóstico, que estaría relacionado con el tercer diagnóstico, que es la hipoxemia. ¿Cuál sería el segundo diagnóstico? doctor, ahí habría una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, doctor, lo cual estaría, bueno, izquierda, lo cual estaría haciendo que, bueno, que se genere líquido en los pulmones y eso estaría Falla incrementando la cardíaca. El hipoxemia. paciente está con congestión, ¿no? Tiene una complicación mecánica, está con congestión pulmonar, tiene crepitantes bilaterales. No es el motivo de ingreso, ¿ok? Eso es secundario a la falla cardíaca, ¿ok?
No has puesto nada acá de diagnósticos ni menos del tratamiento. Y se tiene que estar claro, pues, más o menos la aproximación diagnóstica. Recuerden que los casos clínicos que están leyendo son de libro, o sea, son puntuales, clarísimos. Y se supone que ustedes tienen que hacer una interpretación más adecuada, ¿no? Por ejemplo, la saturación, doctor, normalmente es 98%. Normalmente hay una correlación con la presión arterial de oxígeno de tal es así que cuando la saturación es menos de 90, la presión arterial de oxígeno debería estar en menos de 60. Pero como ven en este caso, esa correlación no es que sea exacta. Y es más, ahora con la pandemia recién todos se han dado cuenta que no había esa correlación como supuestamente todos creían, ¿no? Entonces, acá vemos una saturación reducida que debiera estar en un rango de insuficiencia respiratoria, pero que tiene valor como marcador o indicador más relevante es la presión arterial de oxígeno en sí, ¿no? Porque ahí estamos haciendo un dosaje directamente de gases arteriales, ¿no? La saturación puede ser que lo haya obtenido por el pulso oxímetro, etcétera. Igual yo también puedo graduar, ¿no? Si la saturación es menos de 85, menos de, por ejemplo, o sea, yo puedo graduar la severidad de la saturación también. La gradiente alveolo arterial, se supone, ¿cuánto es el gradiente alveolo arterial de una persona, Lucero, Ames? Sí, doctor, es aproximadamente de 10 a 15. O sea, ¿cuánto es el gradiente alveolo arterial tuyo, por ejemplo, el que tú tienes? Más o menos 15. Ya se olvidaron todo, ya. A ver, Álvaro, ¿cuánto es el gradiente normal? O sea, que los voy a volver a fisiopatología. Entre 10 y 15, doctor. ¿Cuánto? Ya si es mayor entre 10 y 15, doctor. Si es mayor a 20 ya está aumentado, ¿no? ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno alveolar Pero normalmente? ¿Cuánto es, Álvaro? Es 100. ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno normal? 98. ¿Cuánto es la gradiente en este ejemplo? 2. Ese es tu gradiente que tú tienes, que yo espero que tengas. Si yo veo que está en 10, no pensaría que es normal en tu caso, que eres joven, sano, etc. Entonces, esto es lo normal, es mínimo, o sea, no hay gradiente casi. El oxígeno tiene que difundir normalmente. Pero si tú tienes congestión pulmonar porque tienes trasudado por la falla cardíaca, no vas a poder oxigenar, no va a poder difundir y el gradiente aumenta. Sin embargo, por la edad, etcétera, hay esos rangos, ¿no? Que suelen permitir un gradiente hasta 10, hasta 20. En este caso, el gradiente está en 35. Sí está aumentado por esto del alveolo que está contenido de líquido, pero no debe de aumentar, pero no está tan aumentado como muy bien podría estar en otras enfermedades, en la que tú, por ejemplo, a pesar de que acá esté contrasudado, tú le sigues incrementando la carga de oxígeno. Eso que yo he puesto en 100 es cuando tú tienes la fracción inspirada de oxígeno del 21%. Pero puede ser que yo te dé más, pues te dé 30, 40, 50%. La presión alveolar de oxígeno va a ser muchísimo mayor. Supongamos que sea de 300 acá, en el alveolo. Y acá sigues en insuficiencia respiratoria en 60, o sea, sigue no pasando. O sea, es un gradiente elevadísimo. Entonces ahí te das cuenta de que 35 es un discreto incremento del gradiente alveolar arterial. Discreto, muy discreto. Y el PAFI, a ver, Lucero, o no, a ver, Dani, ¿cuánto es el PAFI normal? Dani. Dani. Nada. Sí, doctor, estoy aquí, doctor, pero no. Ya, estimado, si no estudias, o sea que yo no sé cómo van a terminar la carrera. A ver. PAFI, su mismo nombre te lo dice. PAFI,
Relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno? Que sabes desde fisiología, 98. ¿Cuánto es la fracción inspirada de oxígeno que estás respirando ahorita? 21%, 0,21. Entonces divides nada más, pues, ¿no? Fi. 98 entre 0,21. ¿Cuánto te sale? 466. Ese es el PAFI normal que tú tienes, el sano. Acá en el paciente está en 290, está reducido. Entonces, normalmente simplemente estratifica severidad, ¿no? Cuando está en menos de 300, evidentemente ya hay un grado de compromiso pulmonar, a veces se asocia a múltiples enfermedades, una de ellas puede ser injuria pulmonar, puede ser neumonía, etc. Cuando está en menos de 200, el grado de hipoxemia y de severidad es aún mayor, normalmente ya se asocia también a la misma patología pulmonar que puede haber empeorado, comprometido más los campos pulmonares. Otra causa puede ser el síndrome de estrés respiratorio, que es una de las causas de severidad, ¿ya? Simplemente gradúa severidad. Acá no está en menos de 200, está en 290. Si hay, es consistente con la hipoxemia, pero ahí queda. Entonces, con todo esto, si yo ya estoy explicando así el caso, ¿ok? Frecuencia respiratoria 28. Entonces, Horacio, ¿tú le darías máscara de reservorio al paciente? ¿El paciente tiene patología pulmonar primaria o secundariamente tiene hipoxemia? En este caso sería secundario, doctor. Ya, le van a dar diuréticos, etcétera, ¿no? Lo que vimos en otra clase. ¿Por qué le das máscara de reservorio? A ver, te pregunto. Lo que pasa es que yo leí en un artículo que cuando tú tenías un PAFI menor a 300, ya estabas en una hipoxemia leve. Y en ese caso, lo que tenías que hacer era ponerle para que una oxigenación de acuerdo a al FIO. Entonces nosotros tenemos que llegar a un FIO de entre 48 y 61% para que podamos tener una saturación mayor a 92%. Y el Entonces, artículo te decía que para eso utilices máscara de reservorio. no. Eso no decía el artículo. Entonces, La, según, la fracción inspirada de oxígeno, por eso. ajá, eso sí, por la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, como yo asocié eso, me puse a investigar cuánto me daba cada máscara, y yo leí en otro artículo que decía que la mascarilla de reservorio te daba entre 6 a 15 litros, te daba un FiO2 de entre 40 a 100. Entonces, yo le puse lo mínimo para poner 6 litros para llegar a un 50%. Ok, ya, sí se te entiende. Lo importante es que has investigado. Ahora, si tú has leído que alcanza 40%, ¿no? Desde 40% le indicaban en ese artículo, ¿no? No, en el artículo te dice que si están de 300 y 200, para llegar a una saturación mayor de 92%, tú tienes que alcanzar un FiO2 de 48 a 61%, que es lo ideal. Ya, ok, Entonces yo me fui y dije, no le voy a poner lo mínimo, voy a ponerle 50 o 60. ok, Entonces, muy por bien. eso fui a la máscara reservorio a 6 litros. Ok, muy bien. Su compañero se está fundamentando. Ok, sin embargo, no hay nada establecido, cuadriculado, como para que en realidad sea exactamente así, ¿no? Eh, no puede haber algo totalmente preestablecido porque como son sistemas de bajo flujo, el sistema de entrega de oxígeno es variable y lo que tú vayas a programar en cuanto a la fracción inspirada de oxígeno puede diferir a lo que finalmente le entregas al paciente. Todo paciente con patología cardíaca, excepto el paciente con edema agudo de pulmón, normalmente lo tratamos solamente con cánula binasal, por si acaso. O sea, en este caso,
Yo le puedo dejar la cánula binasal 4 litros, que yo sé que me administra 0,36%, y esperar la terapia diurética y ver cómo se descongestiona y lo trato al paciente. O sea, tranquilamente puede ser esa la terapia y lo monitorizo con la saturación. O podría también, o sea, tengo otra opción, ¿ya? En la que no definitivamente incluyo máscaras de reservorio porque por si acaso estas máscaras se deben de reservar para los pacientes en las que yo sí voy a necesitar mayor concentración de oxígeno y podría administrarle una máscara de Venturi, es un sistema de alto flujo, pero a muy baja concentración de oxígeno, ¿ya? A 0,30, 0,35%. Máscara de reservorio con recirculación es algo que inusualmente se indicaría, ¿ya? Podría utilizarse, o sea, así como utilizo la de Venturi, podría utilizarse, pero el concepto que ustedes tienen que tener ahorita es de que esta patología no es requiriente de oxígeno de estos sistemas. Entonces, ¿eso qué significa? Que si ustedes indican Venturi o reservorio, en cuestión de minutos, ¿ya? Lo que van a hacer es luego dejarlo en el sistema que realmente es consistente. ¿Y cuál es? Cánula binasal. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiecen con esto y luego vean que la saturación está en 98, entonces la cantidad de oxígeno que le están administrando está de más, pues. Entonces tienen que pasar, o sea, es como que no deben de ustedes, por si acaso, inducir hiperoxias, ¿no? No, eso sí, más bien se asocia a mayor distrés. Ok, entonces eso es lo que tienen que fijar. Y además nos basamos no solamente en que no solamente nos basamos en la saturación, no nos basamos en la presión, nos basamos en todo. En el caso clínico nos basamos. ¿Ok? Muy bien, a ver. A ver, un momento. Doctor, una consulta. Sí. En el caso de nuestro paciente no suba su saturación, ¿al cuánto tiempo debemos hacer el cambio de la cánula, por ejemplo? En ese mismo momento. O sea, los cambios de la oxigenación se ven en cuestión de 1 minuto, 2 minutos. No hay necesidad de esperar más. No ves de Va- que tú cada vez que estás inspirando, estás captando oxígeno y al mismo tiempo estás teniendo un ciclo cardíaco. Entonces todo eso se va inmediatamente a verificar en la saturación. Puedes esperar 1 minuto, que es tiempo de sobra en realidad, ¿ya? Gracias, doctor. Por protocolo, cualquier paciente que ingresa con estas características, de inicio, cánula binasal, por si acaso, ¿ya? Lo que tienen que tener son los conceptos para entender, ¿no? Ok, baje la mano este grupo, levante la mano el grupo B. Ok, a ver, Dante, lee el caso. Dante. Dante, ¿Me escucha, doctor Leonardo? ¿ya? A ver, sí, 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 lee el caso. Sin problemas con el varón de 65 años acude por disnea marcada, antecedente de tabaquismo, al examen, presión arterial 120 sobre 70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 100 por minuto, frecuencia respiratoria 28 por minuto, roncantes y sibilantes en ambos hemitórax, cianosis, lúcido, orientado, exámenes auxiliares, pH 7.4, presión de oxígeno 54 milímetros de mercurio, PCO2 de 45 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno 84%, gradiente alveolar 60 milímetros de mercurio y la PAFI es de 240 milímetros de mercurio. Ya muy bien, escribe arriba tu compañero Karel
A ver, Karel abajo, ¿ya? 30 segundos nada más. ¿15 segundos? Ok, a ver, ¿dónde está el sistema de oxigenoterapia? Ambos, que escriben más lentitos. Ya. Siempre tienes que poner aquí, oxígeno es por, cándole bien, hacer 4 litros por minuto, ¿ya? Por minuto se pone. Dante, ¿cuál es tu, no has escrito nada? Ustedes que escriben más rápido que yo incluso. Bueno, a ver, Karel, ¿por qué planteas que el paciente puede tener crisis asmática? A ver, Karel. Buenas noches, doctor. Bueno, leí que el EPOC y la crisis asmática se podrían ver enmascaradas, ambas patologías. Entonces, yo quería descartar crisis asmática o descartar EPOC. Sin embargo, lo consideré así por la sintomatología que nos da disnea marcada, roncantes y sibilantes. También tenemos a los exámenes auxiliares, la presión de oxígeno disminuida, la saturación también disminuida, el gradiente alveolo arterial que está incrementado. Ya, acá lo que necesitamos es fundamentar los diagnósticos para poder tratar al paciente. Si yo veo tus diagnósticos de crisis asmática y EPOC, yo no sé por qué le doy oxígeno al paciente. Porque hay una disnea marcada y hay cianosis. Sí, esos son los síntomas del paciente, pero se supone que eso tiene que estar demostrado en tus diagnósticos. Si un paciente tiene cianosis, ¿qué crees que tiene? Se supone que el paciente debe tener, como ha puesto acá tu compañero, insuficiencia respiratoria hipoxémica, pues. Como consecuencia de la desaturación, tiene cianosis. Tú no has puesto insuficiencia respiratoria, que se supone es el primer diagnóstico.
Y luego, mira, el paciente tiene 65 años, tiene antecedentes de tabaquismo. A esa edad hay normalmente crisis asmática. O sea, no es que no pueda haber, sino de que no es consistente con la coherencia de la historia clínica. Entonces, simplemente es un paciente que tiene un EPOC descompensado. ¿Ok? Ok. Ahora, acá tú has puesto oxígeno, entonces ya yo no sé cómo es que planteas la oxigenoterapia así ya con consistencia, ¿no? A ver, Dante, tú no has No, escrito oxígeno, no has escrito el tratamiento. ¿Qué cosa ha pasado? A ver, estimado, ¿qué pasó? No, estaba, quería poner la mascarilla de oxígeno, en este caso con reservorio, pero lo que no tenía duda de 2 litros de Máscara oxígeno. con reservorio con o sin recirculación. No, en este caso, esto podría ser- ¿Cómo? Sube tu volumen. ¿Cómo? O habla más cerca al micrófono. ¿Me escuchan? ¿Con o sin recirculación? No, yo tenía la duda, por eso. Por eso te quedaste en mascarilla. Mascarilla de reservorio. A ver, Andrea Espinosa, ¿tú qué opinas? ¿Mascarilla de reservorio, cánula binasal? ¿Qué opinas tú? A ver, Andrea. doctor, yo le pondría oxígeno por máscara de Venturi, 0.3, porque yo había leído en la Sociedad Británica de Tórax que a una persona que presente POC y que tiene riesgo de hipercapnia, se debe mejorar con un 24% de mascarilla de Venturi o a 2 a 3 litros por minuto. O sea, 24% entonces, no, Sí. no 30%. Es que mencionaban que habían dos, era el 24% de mascarilla Venturi, que es a 2 a 3 litros por minuto, o también había 28% en la mascarilla de Venturi a 4 litros por minuto. Ok, ya. Entonces indicarías Máscara de oxígeno por Venturi. máscara de Venturi a 28%. Eh, yo le puse a 24%, o sea, 0.3. A 0, a 0.3. 24%. Uh-huh. 0.3 es 30%. Ya, entonces, sí. Ya, ok. Ya. A ver, Luigi, ¿tú qué opinas? Yo también, en ese caso, ¿se me escucha, doctor? Disculpe. Sí. En ese caso, cuando tienes una insuficiencia respiratoria, en este caso, por lo general se maneja con una terapia de alto flujo. Entonces, lo que yo también planteé como terapia fue la oxigenación por medio de la máscara de Venturi al 3%, al 0.3%, por la Ok, gran capacidad de oxígeno, ¿no? ya. Ese es un criterio y está bien que lo recuerden siempre. Todo paciente con insuficiencia respiratoria, oxigenatoria, yo debo de pensar en darle un sistema de alto flujo. Pero no es siempre ni excluyente, por si acaso. O sea, está bien que lo piense y lo tenga en cuenta, pero no es excluyente. O sea, simplemente por el tema de la presión arterial de oxígeno podría pensarlo, pero hay que ver el resto del caso clínico. A ver, Sandra Andagua, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de darle máscara de reservorio al paciente? Eh, bueno, al tratarse de un paciente que tiene EPOC, lo ideal, y bueno, en este caso, como ha tenido una exacerbación, y bueno, presenta claros signos de insuficiencia respiratoria hipoxémica, es darle también igual, hay que hacer un manejo de alto flujo. Pero algo que también había leído era acerca de, por ejemplo, estos pacientes no se les suministra tanto el oxígeno por el hecho de que, eh, por el, ¿cómo era? Era porque al momento de darle demasiado oxígeno, lo podía descompensar al paciente. Ah, pero no está claro. A ver, Isaac, ¿tú qué dices? Sí, doctor. Bueno,
Yo estaba pensando, doctor, en una mascarilla simple, o sea, mascarilla facial simple, ¿no? Pero con una concentración tan baja, podría ser con una concentración al 0.4, o sea, 5 litros por minuto. Pero también comparto la idea de mis compañeros de que podría ser una máscara Venturi, pero con una concentración no tan alta, porque si bien sabemos, en pacientes con EPOC no se recomienda los sistemas con mayor concentración de oxígeno, porque si a un paciente le damos más concentración de oxígeno, lo que vamos a inducirle es que se deprima el centro respiratorio del sistema nervioso central. Entonces, un paciente con EPOC no es que esté sufriendo una insuficiencia respiratoria, sino es que está en alcalemia, porque siempre está compensando, siempre está hiperventilando, pero cuando se descompensa y se hospitaliza, ahí sí podemos encontrar también una acidosis respiratoria, y esa acidosis es por hipercapnia, ¿no? Por la obstrucción descompensada. Y en este caso tenemos que procurar que el paciente siga hiperventilando, ¿no? Para promover su hiperventilación. Ya, está bien, pero recuerda que estás utilizando, mira la palabra que estás diciendo, que la alta concentración de oxígeno deprime, ¿qué dijiste? ¿Que deprime qué dijiste? El centro respiratorio del sistema nervioso central, doctor. Ya, pero deprime, hay que cambiar esa palabra. Más que deprime, ¿qué cosa es? O sea, reduce la respuesta ventilatoria del centro respiratorio del sistema nervioso central. Esa es la verdadera explicación. Porque cuando tú dices deprime, lo que deprime son los fármacos, ¿no? Los opioides, etcétera. Esto no. Y genera hipoventilación alveolar, esto tampoco. Entonces, acá simplemente reduces la capacidad de recambio de aire en cuanto a tu respuesta ventilatoria, y peor aún, que es un paciente con enfermedad obstructiva descompensada que tiene a retener CO2 hipercápnica. Entonces, por eso es que se contraindica las máscaras de reservorio. En realidad, no estaría aconsejado darle pues un sistema de máscara facial, porque es un paciente actualmente con insuficiencia respiratoria y cianosis, o sea, sí requiere soporte oxigenatorio, pero a baja concentración, como un sistema de alto flujo como el Venturi, ¿ya? Muy bien podría ser como han estado refiriendo, 24, 28, 30%, o sea, mientras sea una concentración baja, está bien, ¿ya? Y nada más. Fíjense pues que el PAFI está en 240, el gradiente también está un poco más elevado, consistente con insuficiencia respiratoria, pero en realidad no tanto. La saturación está en 84, o sea, sí está comprometido, sí tiene hipoxemia, sí está en insuficiencia respiratoria, sí hay que darle un sistema de alto flujo. Es muy posible que la terapia, ¿cuál va a ser? Obviamente, inhaladores, beta-2 agonistas, broncodilatadores, entonces bloqueadores colinérgicos, y por lo tanto, al momento que yo le dé eso y aperture el bronquiolo, seguramente que ya voy a pasar de mi máscara a mi cánula. ¿Ok? También va a suceder eso. Pero ahorita con este perfil sería lo otro. Ok, a ver. O sea, lo de la cánula que puso su compañera, podría haberlo fundamentado, ¿no? Por si acaso. ¿Eh? Podría haberlo fundamentado. Doctor, ¿Sí? doctor, justo eso yo le quería decir, porque yo había leído un artículo en el que decía que el oxígeno, o sea, sea flujo alto o bajo, lo importante era encontrar la concentración adecuada y eso iba a dar mejores resultados que determinar alto o bajo, como uno de estos ítems que hablaba el artículo. Lo otro hablaba del uso precoz para mantener la saturación entre 94 y 98, y que el uso de la cánula binasal o de la mascarilla no es que se haya determinado que exista un dispositivo ideal para tratar, porque podría funcionar bien con una cánula binasal o con la mascarilla que también usted ha mencionado. Muy bien. Eso es lo que estamos explicando. No hay nada cuadriculado,
pero el médico tiene que tener todas las herramientas de conocimiento para saber por qué indica uno o indica el otro. ¿Ya? Ok, bajen la mano este grupo, levante la mano el grupo C, caso 3. A ver, Luz Angélica, lee el caso. Sí, doctor. Caso 3. Varón de 68 años acude a emergencia por tos con expectoración, fiebre y disnea. Al examen físico presenta presión arterial 100/60, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 30 respiraciones por minuto, crepitantes en base de emisoras derecho, uso de músculos accesorios, pH 7.32, PO2 de 50, PCO2 22, saturación de oxígeno 82% y la gradiente alveolo arterial de 70 y el PAFI de 180. Muy bien, arriba escribe diagnósticos, tratamiento, a Cristian abajo, 30 segundos, no más. A ver, Cristian, escribe cuánto es la fracción inspirada de oxígeno que le piensas dar a este paciente y qué tipo de máscara con reservorio que no has puesto ahí. Doctor, disculpe, no le llegué a entender. No sé, mi internet creo que está fallando un poco. ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Escribe qué tipo de máscara con reservorio y escribe la fracción inspirada de oxígeno. Ok, a ver, empezamos. A ver, Luz, ¿qué diagnósticos tenemos? ¿Qué nos puedes decir del caso? Bueno, el paciente presenta una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 hipoxémica, ¿no? Por lo que vemos por el PO2, ¿no? Que es 50 y bueno, ya consideramos que es hipoxemia cuando es menor de 60. De igual manera la saturación, ¿no? Concuerda también. Y el gradiente arterial también está aumentado. Y en cuanto digamos, la neumonía adquirida en la comunidad, por la sintomatología que vemos en el paciente que viene con tos, expectoración, fiebre y disnea, y los crepitantes, y el uso de músculos accesorios hace sospechar, ¿no? De que hay una infección que está causando la insuficiencia respiratoria. Ya, sobre tu terapia. Bueno, lo que dijo también antes mi compañero, ¿no? Que en una ira había que optar por lo que es sistema de alto flujo, ¿no? Máscara de Venturi y en cuanto al 28%,
Bueno, cuando estaba leyendo decían también que había que, como dijo, no nada es cuadriculado, ¿no? O sea, había que ver cómo responde el paciente y empezar de a poco, ¿no? Entonces, por eso me pareció que 28% podría ser. En cuanto lo que es acá... Ya, hasta ahí nomás. Antibióticos no vamos a ver. A ver, Cristian, ¿qué has puesto tú de tu tratamiento que no lo entiendo? ¿Pones máscara de reservorio, Venturi, 0,6 a 0,8? O sea, la enfermera va a escoger qué concentración pone. No, doctor, era A ver, ¿cómo es? 0,6 nada más, doctor. Y es por cambio de Venturi. O sea, esto no entonces. Esto tampoco. Ya, pero está desordenadísimo entonces, pues. Ahora, te cuento que la máscara de Venturi de 0,6 no existe. Bueno. Ok. Entonces veo que no está preparado tu caso a simple vista. A ver, primero que el paciente obviamente tiene su insuficiencia respiratoria oxigenatoria como consecuencia de la neumonía adquirida en la comunidad del paciente anciano que también pudimos haber identificado. Pero lo que tienen que darse cuenta es que el paciente tiene severidad, ¿ah? Tiene severidad porque el paciente tiene una saturación menos de 85, tiene un gradiente elevado y el PAFI está en menos de 200. O sea, tiene severidad. Tiene mal patrón ventilatorio. Miren, la frecuencia respiratoria francamente taquipnéica está en 30. Tiene uso de musculatura accesoria. También es un marcador de mal patrón ventilatorio. O sea, este paciente, considerando la edad, es anciano, la insuficiencia respiratoria, está muy mal. Entonces, evidentemente tienen que, lo primero que pensar es un sistema de alto flujo como el oxígeno de la máscara de Venturi. No le puedo dar, o sea, el decir que no hay nada cuadriculado es para escoger un sistema de máscara, ¿no? Pero hay cosas que sí son fundamentadas totalmente en oxigenoterapia. Yo no le puedo dar a un paciente con estas características al 28%, yo le tengo que dar la concentración de oxígeno plena, o sea, el 50% por la máscara de Venturi. Y el sistema de alto flujo está totalmente justificado por la entrega de oxígeno fija para poder dispensar todas estas variables que normalmente pueden reducir la entrega de oxígeno final, que ya les dije, ¿no? El mal patrón ventilatorio, la taquimia, etc. Entonces, nosotros debemos plantear, y además es al revés, yo puedo poner más y luego reducir, o sea, voy de más a menos en el caso de oxigenoterapia. Y en este caso, pero considerando la patología severa que tiene el paciente, muy bien podrían haber planteado, doctor, le puedo administrar también oxígeno por máscara de reservorio sin recirculación, ¿ya? Con una fracción inspirada de oxígeno al 100%, por supuesto que sí, porque un paciente ya de estas características normalmente ya evoluciona mal, ya, ¿no? Acá ha faltado ver cuál es el estado del sensorio, pero si el Glasgow estaba reducido, a lo mejor un poco más y a lo mejor termina requiriendo ya intubación. Entonces, mientras yo asista al paciente, tengo que darle una concentración de oxígeno mayor, ¿ok? O sea, también está justificado una máscara de oxígeno de reservorio sin recirculación y al 100%, y en realidad es lo primero que debería hacer en este caso. O sea, en este caso predomina la concentración de oxígeno que vaya a administrar sobre el sistema, ¿no? Ese criterio predominaría. Ok. Muy bien, baje la mano este grupo, levante la mano el último grupo. Ok, Luzmila, lee el caso. Sí, doctor. Paciente varón de 54 años, se admite emergencia por COVID-19 con un tiempo de enfermedad de 7 días, con tos productiva, fiebre y malestar general, y 2 días antes de su ingreso, cansancio y disnea. Al ingreso presenta una presión arterial de 120/60, una frecuencia cardíaca de 110 por minuto y una frecuencia respiratoria de 28.
Saturación de 87%. En la placa de tórax se presentan imágenes en vidrio esmerilado de lustrado compatible con neumonía por COVID-19, con un compromiso del 50%. El paciente con cánula binasal de 5 litros por minuto, en la cual satura 92%, una frecuencia respiratoria de 35 por minuto y una frecuencia cardíaca de 83 por minuto. El PAFI de 110 y al día siguiente se incrementa a una máscara de reservorio de 12 litros por minuto, en la cual satura 95%. La frecuencia respiratoria disminuye a 30 por minuto y la frecuencia cardíaca a 100 por minuto, la cual el PAFI va a disminuir 85. Se indica cánula binasal de alto flujo de 60 litros con PO2 de 50%, en la cual satura 98 con aire de 4.8 y se mantiene en pronación. Posterior a 6 días se retira la cánula binasal de alto flujo y pasa a una cánula binasal para su desete en forma progresiva. Ya, bueno, este caso es más para comentar. Ya, de una vez coméntame, Luzmila, ¿cuál es tu apreciación del caso? Bueno, pero es un paciente, ¿no? Con neumonía por COVID, ya de grado severo, ¿no? Menos que su saturación ya está en 87. Y bueno, según la guía, ya cuando satura menos de 94 ya requieren oxigenoterapia, ¿no? Y bueno, también su PAFI del paciente está en 110, ¿no? Ya es un grado de una infección severa. Y sin embargo, considero que se hizo el cambio de la cánula binasal de 5 litros porque vieron que el PAFI disminuyó, ¿no? El PAFI disminuyó de 110 a 85. Entonces, supongo que se han considerado que la máscara de reservorio no fue efectiva, en la cual obtuvieron o entendieron la opción de usar una cánula de alto flujo, ¿no? De 60 litros. Y bueno, y es un paciente con compromiso también de pulmón, de 50%. Se podría considerar que el paciente ya podría tener. Bueno, a ver, Enrique Yarasca, ¿cuál es tu comentario del caso? Sí, doctor, buenas noches. Sí, bueno, aportando lo de mi compañera, el paciente es un paciente que ingresa por una neumonía adquirida en la comunidad por infección viral por el COVID y que en un comienzo requiere lo que sería la terapia con oxígeno, con mascarilla y reservorio a 12 litros, pero como ven no hay una mejoría, por lo cual se le solicita a él pasar a lo que sería un tratamiento con terapia de alto flujo, ¿no? En el cual se puede ver que mejora, su saturación llega a 98 y el IROX, que es un indicador predictivo para determinar si estos pacientes van o no van a una ventilación mecánica, ¿no? En este caso, a los 6 días, se puede lograr que el paciente tiene una mejoría relativa. Bueno, lo que pude averiguar del IROX fue que el IROX era un índice que se calculaba dividiendo la saturación parcial de oxígeno entre el FIO y la frecuencia respiratoria, ¿no? Y que ayudaba pues a pacientes que tienen esta insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Para poder determinar si está el tratamiento yendo de mejoría, ¿no? Ok, bueno, el índice ROX, ya, que es el IROX, justamente es para ver el fracaso de la oxigenoterapia por la cánula binasal de alto flujo, si es que va a requerir intubación, ventilación mecánica, asistida, etc. Y así como existe el PAFI, que hace esa correlación en presión arterial y fracción inspirada de oxígeno, acá se correlaciona saturación, fracción inspirada de oxígeno y frecuencia respiratoria. Entonces, simplemente se ha estimado esa determinación en ese caso de pacientes.
Ahora, bueno, pero hagamos un poco más, no de describir lo que está escrito acá en la historia clínica, sino qué comentario desde el punto de vista de oxigenoterapia podemos dar adicional. A ver, Daneri. ¿Se refiere, doctor, a qué se le puede dar ahora, después ya que ha pasado con la... Comentario, estamos en comentarios. Bueno, como es un paciente que ingresó con una saturación menos de 94, pues se está indicando que primero debe comenzarse con cánula binasal, que es del sistema de bajo flujo. Y de acuerdo a eso, pues, de acuerdo a eso y de acuerdo a los, me refiero a los parámetros de oxigenación, se va cambiando, si es que lo requiere el paciente, a otros sistemas, como que llegó al sistema de alto flujo. A ver, Porque ¿por qué así crees está que le indicado. pasan de cánula binasal a máscara de reservorio? ¿No es demasiado? ¿No deberían haberlo pasado a una máscara de Venturi? A ver, ¿qué opinión tienes en eso? Bueno, yo había leído también, claro, que después de la cánula nasal se podía proceder a usar eh, mascarilla de reservorio, ciertamente. No, la pregunta no fue lo que dice el protocolo, la pregunta es para que uno piense, considerando lo que uno está supuestamente aprendiendo. ¿Por qué no paso en este caso de cánula a un sistema de alto flujo como la máscara de Venturi? A ver, Giancarlo Mego. O sea, ustedes han tenido a cargo este caso como para estudiarlo. A ver. Doctor, yo pienso que no la pasó de alto flujo, como usted menciona, porque debido al compromiso pulmonar sería en vano darle más oxígeno. Lo único que ocasionaría sería un estrés oxidativo y eso empeoraría la enfermedad, porque el paciente, si tú le das más oxígeno debido a su complicación a nivel pulmonar, no va a haber una mejoría como se espera. No, no, no. Los pacientes con COVID, los pacientes tienen neumonía. Los pacientes necesitan oxigenoterapia porque lamentablemente en el hospital no hay una terapia para que se administre. No existe. Entonces, como no administran ninguna terapia para manejo de la neumonía por COVID, tú tienes que asistir al paciente para que él evolucione de su enfermedad en forma natural, ¿ya? Hasta que él supere la infección. Entonces, en ese proceso, todo el soporte es de tratar las complicaciones y en este caso oxigenoterapia. Por supuesto que le tienes que dar oxigenoterapia y tienes que pensar en cómo se la vas a dar en forma óptima. A ver, Vanessa. Sí, doctor, usted había consultado que por qué no se le podía utilizar un sistema de Venturi. Esto es porque estos sistemas tampoco tienen un riesgo de aerolización y al estar en un hospital puede aumentar incluso más el contagio y por ello el protocolo indica que si no responde, primero se hace una gradación en base a la escala de estrés respiratorio del CAP, que en el paciente bueno, nos faltarían algunos datos, pero estaría entre 3 a 5, porque tiene una frecuencia respiratoria al inicio de 35, entonces ahí ya tendría 2 puntos. No menciona que tenga retracción de músculos accesorios, pero en caso de por eso le pongo 0. La amplitud respiratoria sí estaría comprometida porque tiene 35 de frecuencia respiratoria, entonces serían 2 puntos más, entonces hasta ahí tendría 4 puntos de esta escala y por tanto se le va a indicar una cánula de alto flujo, ¿no? Y en base a eso se le fue monitorizando al paciente, pero como se observa en sus valores que no mejoró y más bien el PAFI disminuyó de 110 a 85 y pese a que se le había incrementado a mayor cantidad de oxigenoterapia, entonces por ello se optó por esta cánula binasal de alto flujo, ¿no? Que tiene
tiene mayor capacidad y le va a entregar todo el Ok. flujo inspiratorio del paciente. Bueno, a ver, primero que el tema de aerolización, el paciente al final acabó con cánula vinasal de alto flujo, que es la que más aeroliza, ¿no? Entonces, se supone que es un paciente hospitalizado y se supone que está en los ambientes acondicionados para lo mismo, para la aerolización. Los pacientes que requieren soporte hospitalario por el manejo de la neumonía y las complicaciones están en ambientes apropiados justamente para manejo de COVID. Entonces, la aerolización es parte del proceso, es parte de lo que va a suceder por utilizar una máscara de este tipo, ¿no? Evidentemente está contraindicado su uso si es que no está en un ambiente apropiado. En realidad el tema no va por ahí, porque esto ya se asume que son ambientes apropiados. Entonces, el tema va simplemente porque lo que estábamos viniendo explicando. Tú no puedes pretender darle una máscara de alto flujo que solamente te va a aportar 50% de oxígeno, cuando tienes otro sistema que te puede aportar hasta el 100%, cuando estás viendo la severidad que tiene la enfermedad por el PAFI, que está en grado ya, está en menos de 200. Y además, porque clínicamente, mira que tienes ya un compromiso severo del paciente, llega al 50%, por encima de ellos severo, entonces ya es un paciente con un patrón de severidad. Y además porque yo también, cuando uno, por eso les digo, ¿no? En oxigenoterapia depende del caso clínico, yo ya conozco la enfermedad, ya sé cuál es la evolución, ya sé que no está recibiendo un tratamiento específico, ya sé en qué momento se complica más, cuando alcanza más la cascada inflamatoria del paciente, entonces también es un tema de la enfermedad, así como el caso 1 relacionado a la enfermedad, el caso 2 relacionado a la enfermedad, caso 4 relacionado a la enfermedad. Por eso es de que cuando uno dice que no hay que hacer cuadriculado, pero eso se refiere a que no valores solamente mirando una presión arterial de oxígeno o una saturación. Por eso es de que no lo puedo pasar a una máscara de Venturi, porque se supone que lo ideal en este caso es la de reservorio, es porque yo requiero mayor concentración de oxígeno. Inicio con la cánula binasal porque aparentemente es lo que el paciente me llega a una mejor saturación, seguro que no tiene una clínica importante, pero ya veo de que sus parámetros en realidad muestran empeoramiento de la oxigenación. Por eso ya tengo que progresar rápidamente. Y al final fíjense que llego hasta la expresión máxima de dispositivo de entrega de oxígeno preventilación mecánica, que es la cánula de alto flujo. Bueno, eso es todo. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, doctor, el paciente se va a quedar con la